So with the capture of Nicolas Maduro and the talk of Trump trying to take over Greenland, plus all those 51st state threats last year, I think Canada is going to be a very serious contender to be our 51st state. that suddenly propelled the question, is Canada under threat from the US? Well, not exactly, but many of the experts we spoke to are increasingly concerned by the moves from the Trump administration. Durante décadas, la soberanía sobre regiones remotas del Ártico se ha tratado como una cuestión que rara vez se ha traducido en acciones estatales. A partir de 2025, esta pauta comenzó a cambiar de forma sistemática. En octubre de 2025, el gobierno canadiense anunció en una rueda de prensa técnica celebrada en Winnipeg la liberación inmediata de fondos para la reconstrucción y ampliación del puerto de Churchill. La medida figuraba como un elemento secundario en el presupuesto federal, pero cobró relevancia al ser presentada simultáneamente por 3 ministros: Defensa, Transporte y Relaciones Exteriores, acompañados por oficiales de la Guardia Costera y representantes del Comando Militar Regional. La presencia conjunta de estos sectores señaló algo inusual. La obra, tradicionalmente tratada como un proyecto de infraestructura civil, se vinculaba formalmente al eje de la seguridad nacional. Este giro, aunque sutil en los términos utilizados, modificó la percepción institucional sobre la relevancia del Ártico dentro de la arquitectura estratégica canadiense. El impacto del episodio no se limitó a lo que se dijo ante las cámaras ese día. Sectores del gobierno de los Estados Unidos solicitaron ya en la semana siguiente análisis específicos sobre el contenido del proyecto presentado, con énfasis en los apartados que trataban sobre rompehielos, capacidad logística permanente y modernización de la cadena de suministro para operaciones en condiciones climáticas extremas. Paralelamente, circuló internamente en el Departamento de Estado una nota técnica que alertaba sobre cambios operativos significativos en el patrón histórico de gestión de la soberanía canadiense sobre el Paso del Noroeste. Este conjunto de reacciones refleja la forma en que pequeñas acciones administrativas, en contextos geopolíticos específicos, pueden alterar el equilibrio interpretativo de antiguos acuerdos. La soberanía canadiense sobre las aguas árticas se declara desde 1946, pero nunca se ha ejercido de forma sistemática. La ausencia de puertos funcionales, patrullas constantes e infraestructura de apoyo dificultaba cualquier pretensión de control efectivo. En términos prácticos, los buques extranjeros cruzaban el tramo sin autorización, invocando el argumento de que se trataba de una ruta internacional, lo que marca el anuncio de 2025, en opinión de los analistas de la propia OTAN, es la transición de una soberanía declarativa a una soberanía operativa. Y este cambio altera no solo la posición canadiense, sino las condiciones de respuesta de todos los actores que operan en el eje polar. En los últimos 50 años, el Paso del Noroeste se ha tratado como un impasse jurídico controlado. Canadá y Estados Unidos mantenían interpretaciones opuestas, pero evitaban enfrentamientos prácticos al mantener el estatus de baja utilidad de la región. Esta lógica comenzó a debilitarse a partir del momento en que el acelerado deshielo hizo navegable durante períodos más largos lo que antes se consideraba un corredor inviable. Proyecciones independientes estiman que, hasta mediados de la década de 2030, la vía podrá operar con el apoyo de rompehielos durante prácticamente todo el año. La creciente presencia de embarcaciones chinas, rusas y europeas cartografiando la región hizo que la indefinición jurídica fuera cada vez menos sostenible. Fue en este vacío donde el gobierno canadiense decidió acelerar las inversiones
vinculando explícitamente la agenda de infraestructura a la agenda de soberanía. La construcción de puertos en aguas profundas, la ampliación de las unidades militares en el norte y el encargo de buques polares de clase pesada son los tres ejes de esta política de afirmación. Más que respuestas, se trata de crear las condiciones logísticas que hagan posible, desde el punto de vista técnico, el ejercicio de la autoridad territorial continua. En discursos anteriores, Canadá se refería al paso del noroeste como aguas internas por derecho histórico. Ahora, los documentos oficiales se centran en términos como control del tráfico, regulación medioambiental obligatoria y cobro por servicios de navegación. El vocabulario revela un cambio funcional. Ya no se trata de demostrar la titularidad, sino de hacer visible y operable la titularidad ya declarada. Este cambio, aparentemente sin fanfarria, plantea dilemas a Estados Unidos. Desde la década de 1980, la posición oficial de Washington ha sido reconocer informalmente la autoridad canadiense a efectos operativos, siempre que no se admita la jurisdicción formal. Este acuerdo tácito ha permitido evitar disputas diplomáticas, pero se ve cada vez más presionado por los cambios sobre el terreno. La entrada en funcionamiento de rompehielos, con capacidad de patrulla permanente, el establecimiento de normas específicas para la navegación y la instalación de equipos de vigilancia hacen que el argumento de la libertad de paso sea menos aplicable. El gobierno canadiense aún no ha presentado ninguna medida restrictiva, pero los expertos en derecho internacional, consultados por publicaciones técnicas, consideran que la mera existencia de una infraestructura capaz de condicionar el flujo de embarcaciones ya altera la naturaleza jurídica de la ruta. La percepción de riesgo estratégico se acentúa cuando se observa la convergencia de estos movimientos con otras iniciativas paralelas. El mismo presupuesto que hizo posible el proyecto de Churchill también destinó recursos para la reactivación de pistas de aterrizaje abandonadas, la instalación de sistemas de vigilancia aérea en zonas remotas y la construcción de un centro de mando integrado para operaciones árticas. Son medidas que, aisladamente, podrían interpretarse como actualizaciones administrativas, pero que, en conjunto, apuntan a una reorientación sistémica del papel de Canadá en la región. El país deja de ser un espectador o un agente protestante y pasa a actuar como regulador activo del tráfico en una de las rutas más prometedoras del siglo. La transformación aún no está completa, pero las primeras señales ya modifican la dinámica institucional que prevalecía desde el final de la Guerra Fría. En el pasado, la ausencia de estructura impedía cualquier imposición de normas. Ahora, la creciente presencia de capacidades locales cambia el cálculo de riesgo de las empresas, los gobiernos y las alianzas militares que pretenden utilizar el paso. En este contexto, el silencio de Washington no se interpreta como desinterés, sino como una vacilación estratégica ante un cambio que se ha producido sin enfrentamientos y sin un anuncio formal de ruptura. Para quienes siguen el funcionamiento real de las instituciones, comprender cómo se construyen gradualmente y sin ruido transformaciones como esta es esencial para anticipar sus consecuencias. Es precisamente por eso que los análisis continuos y contextualizados ayudan a identificar patrones antes de que se consoliden como hechos consumados. Es en este contexto
que el análisis histórico de las disputas de soberanía sobre el Ártico norteamericano adquiere contornos operativos inéditos. Durante la mayor parte del siglo XX, la posición de los Estados Unidos se estructuró en torno a un principio interpretativo, extraído del derecho marítimo internacional, la noción de que el paso del noroeste constituye un estrecho internacional, lo que garantizaría la libertad de navegación sin restricciones a los buques de cualquier nacionalidad. Esta interpretación se reiteró en notas diplomáticas, declaraciones presidenciales y, en momentos críticos, mediante actos deliberados de paso forzoso, como ocurrió en los emblemáticos casos de los buques Manhattan en 1969 y Polar Sea en 1985. En ambos episodios, Canadá protestó formalmente, pero no tuvo los medios logísticos ni diplomáticos para impedir el paso. El patrón de asimetría se consolidó. Mientras Canadá mantenía la posición de que la ruta era parte de sus aguas internas, Estados Unidos actuaba como si la legalidad dependiera de la capacidad de movilización sobre el terreno. A partir de ese momento, la relativa estabilidad del régimen jurídico informal entre los dos países pasó a depender de la escasa relevancia económica de la ruta. El prolongado congelamiento durante gran parte del año, sumado a la ausencia de infraestructura y al alto costo de operación en condiciones climáticas extremas, reducían el atractivo comercial de la región. Con ello, el desacuerdo permaneció latente, sin necesidad de una resolución formal. El Acuerdo de Cooperación Ártica, firmado en 1988, reflejaba esta lógica. No reconocía jurídicamente la soberanía canadiense, pero establecía un mecanismo práctico. Estados Unidos informaría a Canadá antes del paso de sus rompehielos, sin que ello implicara un cambio de posición jurídica. Se trataba de un pacto funcional, basado más en la conveniencia geopolítica que en la convergencia normativa. Durante más de 3 décadas, este acuerdo fue suficiente. La erosión de este equilibrio comenzó de forma gradual. Primero, con el aumento de la viabilidad comercial de la ruta, impulsado por el retroceso del hielo marino. Luego, con el creciente interés de potencias externas, en especial Rusia y China, por la explotación del Ártico, como alternativa estratégica al tráfico por el estrecho de Malaca y el Canal de Suez. Los datos del Consejo Ártico indican que, entre 2017 y 2024, el número de buques comerciales no estadounidenses que solicitaron el registro para la navegación de investigación en la región aumentó en más de un 400%. Incluso sin declarar intenciones explícitas de uso continuo. La cartografía y el levantamiento técnico de las rutas indicaban un movimiento de preparación. En este entorno de creciente competencia, Canadá se vio obligado a reevaluar su postura, no solo frente a Estados Unidos, sino frente al sistema internacional en su conjunto. Esta convergencia ayuda a comprender por qué, en 2025, el presupuesto federal canadiense destinó volúmenes sin precedentes de recursos a la estructuración de una presencia permanente en el Ártico. El monto total aprobado supera los $7,000 millones en un horizonte de 10 años, con objetivos específicos: adquisición de 2 rompehielos de clase polar, reactivación del puerto de Churchill, con capacidad de operación en todas las estaciones, instalación de sistemas de radar de largo alcance, bases logísticas con autonomía energética y conexiones ferroviarias adaptadas al transporte de minerales críticos. La interpretación de los institutos de política internacional es que Canadá ha pasado a integrar el grupo de países con pretensiones activas sobre la ordenación de la región, dejando atrás su posición de actor reactivo.
Este cambio de escala tiene repercusiones institucionales directas. En primer lugar, en el ámbito del NORAD, el Comando Conjunto de Defensa Aeroespacial del continente. Aunque el tratado que regula esta estructura se basa en la confianza mutua, no incluye cláusulas que resuelvan disputas de soberanía territorial. La actuación conjunta de los sistemas de vigilancia puede verse afectada si hay divergencias sobre quién tiene autoridad sobre una determinada franja marítima. En segundo lugar, en la OTAN, donde Canadá es miembro desde hace mucho tiempo, y Estados Unidos ejerce el liderazgo estratégico. Hasta la fecha, la alianza no ha adoptado una posición formal sobre la naturaleza jurídica del Paso del Noroeste, pero esta neutralidad puede verse presionada si las capacidades operativas canadienses evolucionan hasta el punto de restringir en la práctica la libre circulación de buques de terceros. Y en tercer lugar, en el ámbito comercial, donde las implicaciones del control sobre una vía que puede mover cientos de miles de millones en carga convierten la cuestión de la jurisdicción en una variable central en los contratos y seguros marítimos internacionales. Los analistas canadienses observan que, en ausencia de una resolución legal explícita, el factor decisivo tiende a ser la operatividad. La teoría jurídica cede el paso al control de facto. Si Canadá logra establecer rutinas estables de patrullaje, cobro de tasas, prestación de servicios portuarios y exigencia de protocolos medioambientales, la funcionalidad sustituye a la controversia. Esta lógica se conoce en el derecho internacional como el principio de efectividad. El reconocimiento de una autoridad se consolida sobre la base de la práctica sostenida y la ausencia de oposición efectiva. Esta es la dinámica que parece estar formándose en el Ártico canadiense, incluso sin cambios formales en los tratados multilaterales. Otros países de la OTAN siguen con atención este desarrollo, en particular Finlandia y Suecia, que se han integrado recientemente en la alianza, tienen intereses directos en la regulación de las rutas del norte, ya sea por motivos de defensa o por viabilidad logística. Ambos países tienen un historial de cooperación con Canadá en misiones en climas fríos, además de inversiones tecnológicas en sistemas de navegación polar. El reciente acercamiento entre Ottawa y los gobiernos de Helsinki y Estocolmo, expresado en ejercicios conjuntos y protocolos de interoperabilidad, indica que se puede estar formando una nueva configuración de bloques dentro de la Alianza Atlántica, no por ruptura, sino por convergencia de intereses regionales. A partir de estos elementos, es posible comprender cómo la transformación iniciada por una decisión presupuestaria interna adquiere rápidamente dimensiones multilaterales. Lo que estaba circunscrito al territorio canadiense pasa a afectar la estabilidad interpretativa de las convenciones marítimas, el equilibrio de la cooperación militar continental y la propia definición del papel de Canadá como actor normativo en el Ártico. Las reacciones estadounidenses, por el momento, indican una vacilación entre dos estrategias opuestas: mantener la posición histórica de negación de la soberanía canadiense o acomodarse de forma progresiva a una nueva realidad construida no por un tratado, sino por la infraestructura. Esta ambigüedad beneficia a Canadá, que puede seguir operando avances incrementales sin provocar reacciones institucionales abiertas. En procesos como este, en los que el cambio viene impulsado por la práctica y no por la retórica, resulta esencial seguir de cerca la progresión factual. Es precisamente este tipo de análisis el que permite comprender por qué algunas disputas acaban moldeando el escenario geopolítico
con más fuerza que los acontecimientos públicos de gran visibilidad. Entre los expertos en derecho marítimo y regímenes de navegación, la controversia en torno al paso del noroeste ha vuelto a ser objeto de debate con una intensidad que no se veía desde hacía años. Aunque la posición tradicional de Estados Unidos sigue firmemente anclada en la idea de que la ruta debe tratarse como un estrecho internacional, en los círculos académicos y técnicos crece la percepción de que el escenario en el Ártico canadiense podría estar avanzando hacia un régimen de facto, construido menos por declaraciones formales y más por una secuencia continua de actos de autoridad. El eje de esta disputa reside en la intersección entre el marco previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y el criterio de la efectividad territorial, especialmente en contextos en los que los corredores marítimos atraviesan archipiélagos, bajo soberanía plena, con presencia estatal verificable y permanencia operativa. Para algunos investigadores, existe un fundamento plausible para sostener que el paso del noroeste puede clasificarse como ruta interna, dado que el diseño geográfico del archipiélago ártico canadiense forma una especie de barrera natural continua, lo que permite construir un argumento basado en las líneas de base y en el carácter integrado del territorio. Esta interpretación, que durante décadas se mantuvo en una posición marginal, vuelve a cobrar relevancia a medida que Ottawa amplía la infraestructura, refuerza la vigilancia y hace que la administración cotidiana de la ruta sea algo visible, regular e institucionalizado. Aún así, el ámbito jurídico sigue fragmentado. Una corriente importante sostiene que la existencia de puertos, rompehielos, sistemas de vigilancia o patrullas regulares no sería suficiente para alterar la naturaleza jurídica de una ruta, si ésta conecta dos mares y se mantiene funcionalmente abierta a la navegación internacional a lo largo del tiempo. Para estos analistas, el elemento geográfico y la conectividad oceánica siguen siendo fundamentales, y el derecho internacional no podría reconfigurarse únicamente mediante la ampliación de la capacidad logística. Por el contrario, hay juristas que insisten en que el ejercicio continuado de la autoridad puede, con el tiempo, generar un cambio cualitativo en el régimen aplicable, sobre todo cuando la autoridad no es episódica, sino constante, verificable e incorporada a la vida cotidiana de la gobernanza estatal. Es en este punto donde algunos estudiosos comienzan a utilizar con mayor frecuencia la noción de mutación jurisdiccional gradual, en la que no hay un momento único de ruptura, sino una acumulación progresiva de prácticas que hace que el nuevo estatus sea cada vez más difícil de impugnar sin generar mayores fricciones. Desde el punto de vista político-estratégico, Washington parece dividido entre dos lógicas que no siempre conviven bien. La primera es la resistencia, sustentada por una profunda tradición institucional de defensa del principio de libertad de navegación, especialmente en rutas que podrían sentar precedente para disputas en otros escenarios. La segunda es la adaptación pragmática que observa el problema desde el punto de vista operativo. Independientemente del discurso jurídico, el control real de la infraestructura en el Ártico canadiense tiende a determinar, en la práctica, quién define las condiciones, los protocolos, las normas de seguridad y los permisos. La información citada por los Centros de Análisis de Seguridad sugiere que los sectores vinculados al Departamento de Defensa han comenzado a revisar los escenarios de riesgo relacionados con la posibilidad de una pérdida gradual de la navegación sin restricciones en el Ártico, no solo por las restricciones canadienses, sino por el efecto dominó que podría producir un acuerdo tácito. La preocupación central es que,
Si Canadá consolida su tesis sin resistencia efectiva, potencias como China podrían invocar argumentos paralelos en regiones como el Mar de China Meridional y en corredores marítimos estratégicos del Indo-Pacífico, utilizando el lenguaje del control territorial y la regulación operativa como justificación para restricciones equivalentes. Geopolíticamente, el impasse crea un dilema poco común para la relación entre Canadá y Estados Unidos. Se trata de una asociación marcada por una profunda integración económica, la coordinación de la seguridad continental y una tradición de cooperación institucional, pero que ahora se enfrenta a un desacuerdo estructural capaz de producir consecuencias materiales. El caso del Paso del Noroeste no se comporta como una divergencia diplomática convencional, porque involucra soberanía, doctrina marítima y precedentes internacionales. A medida que Canadá amplía los mecanismos concretos de control, Estados Unidos se ve presionado a elegir entre mantener una oposición jurídica cuyo efecto práctico se reduce gradualmente, o negociar un acuerdo normativo que preserve la estabilidad continental, sin renunciar formalmente a los principios históricos que sustentan su política marítima. En este escenario, terceros actores observan con atención, pero calculan cuidadosamente sus posiciones. La Unión Europea, en documentos anteriores, ya ha demostrado su disposición a reconocer la legitimidad de las alegaciones canadienses, basadas en justificaciones medioambientales y de protección del ecosistema polar. Países como Alemania y Francia tienen un interés directo en que los corredores árticos cuenten con normas claras, sobre todo a medida que el deshielo amplía las ventanas de navegación y hace que el tema sea más relevante desde el punto de vista económico. Al mismo tiempo, estos países evitan manifestaciones explícitas para no convertir la cuestión en un conflicto de alianzas con Washington. Esta postura ambivalente, aunque aparentemente neutral, favorece a Ottawa, ya que permite a Canadá seguir ampliando su presencia institucional y su control operativo, sin romper con el discurso multilateral y sin provocar una reacción abierta de sus aliados. Dentro de la organización del Tratado del Atlántico Norte, el problema se vuelve aún más delicado. La ausencia de una posición formal unificada sobre el estatus jurídico de la ruta da pie a interpretaciones divergentes entre los miembros, lo que puede generar inconsistencias operativas en un entorno ya de por sí complejo. Un riesgo recurrente señalado por los expertos es que un buque de un país aliado transite por la ruta, basándose en argumentos de libertad de navegación sin coordinación con Ottawa, mientras que Canadá considera el corredor como parte de sus aguas internas, sujetas a regulación directa. Si esto ocurre, Canadá tendrá que decidir entre aplicar sus reglamentos sin excepción, reforzando su tesis de soberanía, o dar margen a un trato diferenciado por tratarse de un aliado, debilitando así su propio argumento jurídico. Este tipo de escenarios han sido simulados por centros de planificación estratégica, incluyendo instituciones como la RAND Corporation y el Canadian Global Affairs Institute, cruzando proyecciones climáticas, logística polar y lecturas comparadas de precedentes en derecho internacional. Otro factor que añade complejidad es la participación indirecta pero creciente de China en la formulación del debate. Los documentos chinos más recientes sobre el comercio polar han comenzado a citar el Paso del Noroeste como una ruta potencial de interés global, utilizando un lenguaje que evita reconocer formalmente la soberanía canadiense, pero insiste en que las limitaciones al libre tránsito serían incompatibles con los principios generales del comercio internacional. Los analistas interpretan esta formulación como una anticipación estratégica, una forma de mantener abierta la posibilidad de una futura impugnación.
en caso de que el régimen canadiense se vuelva más rígido. Y aquí surge una paradoja institucional. Cuanto más insiste Washington en calificar la ruta de internacional, más amplía el espacio para que Pekín reclame legitimidad en el debate, debilitando el control político estadounidense sobre un tema que históricamente ha tratado como parte sensible de su esfera estratégica continental. En el ámbito interno de Canadá, la consolidación de este régimen de facto también genera disputas. Los representantes de las comunidades indígenas del Ártico advierten que la expansión de la infraestructura debe respetar los derechos de uso ancestral, las prácticas tradicionales y los impactos ambientales acumulativos. Parte de estos líderes participaron en procesos de consulta y audiencias públicas relacionadas con proyectos portuarios y planes operativos, pero reclaman una participación más efectiva en la definición de las normas y los mecanismos de gobernanza regional. El gobierno federal respondió con promesas de consulta continua y con la creación de instancias de seguimiento, pero el debate sigue abierto. Esto refuerza un punto esencial. La soberanía no se define solo en la frontera externa o en el discurso internacional, sino también en la relación entre el centro político y las periferias estratégicas del territorio. Con todos estos vectores combinados, el Paso del Noroeste se convierte en un ejemplo concreto de cómo los cambios incrementales pueden redefinir los regímenes de autoridad sin un nuevo tratado, sin una decisión judicial vinculante e incluso sin un pronunciamiento concluyente de los organismos multilaterales. La repetición de prácticas, la instalación de capacidad logística y la aplicación cotidiana de reglamentos pueden, con el tiempo, rediseñar el terreno de la legitimidad. No se trata de una disputa formal clásica, ni de una negociación declarada, sino de una reorganización progresiva del control sobre una zona geoeconómica que se vuelve cada vez más valiosa en el siglo XXI. Y precisamente por ser un proceso lento, técnico y acumulativo, la transformación tiende a ocurrir antes de que las estructuras tradicionales de resolución logren producir respuestas equivalentes. En temas como este, en los que la frontera entre la continuidad y el cambio es sutil, observar los acontecimientos con rigor institucional se vuelve decisivo. Es en este tipo de lectura detallada, atenta a los precedentes y las prácticas, donde se revela el verdadero valor de los espacios dedicados al análisis estructural profundo como este.